Estimados docentes, tengan ustedes muy buenas noches. Les saluda Sonia Núñez y les doy la más cordial bienvenida una vez más a esta transmisión en vivo de Ediciones Corefo. En esta oportunidad presentaremos el tema Estrategias para desarrollar la lectura inferencial y crítica en los estudiantes de primaria. Fieles a nuestra labor pedagógica y en atención a sus necesidades, vamos a dar inicio a un espacio más de experiencias en Ediciones Corefo. Manténganse conectados para conocer más sobre este tema. Si tienen alguna consulta, dejen sus comentarios en el vídeo y al final estaré respondiendo cualquier duda. Es preciso empezar este tema recordando aspectos básicos como es entender qué es el leer. Para ello he citado a dos autores que nos enseñan lo siguiente. Daniel Canzani nos dice que leer es comprender un texto, construir un significado nuevo en nuestra mente a partir de estos signos. Construir un significado nuevo se refiere al nuevo conocimiento que se tiene de la asimilación de dicha información. Leer es el proceso por el que un lector, a partir de sus conocimientos previos, construye en su mente un nuevo significado con la información que extrae del texto. La lectura, nos dice Isabel Solé, es el proceso mediante el cual se comprende el lenguaje escrito. En esta comprensión interviene tanto el texto, tipología textual, estructura, su forma, si es continuo o discontinuo, y su contenido, tema del cual se trata, como el lector, la experiencia que tiene como tal, sus expectativas, el por qué va a leer y conocimientos previos, experiencia de aprendizaje adquirida de esta manera directa. Cuando el lector ha buscado información sobre un determinado tema o indirecta, cuando en su experiencia, a partir de su propia experiencia de contexto, lo ha vivido. En cuanto a los niveles de lectura, es preciso señalar estos niveles que van desde competencias menos desarrolladas a más desarrolladas. En este aspecto, como es de conocimiento de todos, existen tres niveles categóricos de lectura que son muy bien diferenciados. El nivel literal, donde podemos encontrar la información textual explícita en el propio texto, tales como datos, fechas, personajes, lugares, situaciones, aspectos, etc. El nivel inferencial, en el que se interpreta lo leído, estableciendo relaciones entre los saberes previos, las formulaciones de hipótesis y conclusiones de lectura. Para llegar a este nivel, se requiere que se base primero en aspectos evidentes y a partir de esos datos, aspectos o información evidente, nosotros traslademos ciertas conclusiones, deducciones de lo leído. Al referirnos al aspecto crítico, crítica o criterial, ahí se refiere ya a un nivel mucho más elevado, donde se confrontan las intenciones del autor con las propias del juicio de valor que tenga el lector. Es decir, el lector va a poder opinar sobre diversos aspectos
del texto leído, tales como el pensamiento del autor, la tipología, los aspectos informativos, el tipo de texto, en fin, o el mensaje. Va a poder hacer un juicio de valor teniendo en cuenta no solamente la información de texto, sino la propia vivencia, la propia interacción o información que tenga el lector con respecto al tema o texto leído. Es importante acotar que también Casani nos habla que existe una lectura intensiva y extensiva, refiriéndose a intensiva cuando planificamos los aspectos didácticos de la enseñanza de la lectura, tales como los objetivos, técnicas y recursos diversificados, los procesos antes, durante y después de la lectura y los ejercicios de preparación para los alumnos a fin de que desarrollen este proceso de comprensión de textos. En cambio, la extensiva es la lectura de forma natural, espontánea, en la cual elegimos leer una novela, un cuento, un poema, etc., que no tiene una intención didáctica, sino tiene un objetivo actitudinal, propicio, motivador para fomentar el hábito lector. Quiere decir que aquí el interés por leer un texto es simplemente voluntario. Es pues que nosotros como maestros debemos de fomentar también esta lectura voluntaria, porque es así como se puede adquirir este hábito lector que tan necesitado tienen muchos de nuestros estudiantes y que es requerido por toda la población, para que a partir de esta experiencia lectora que tenga, va creando, va adquiriendo un bagaje de saberes previos y que les va a ayudar también a que cuando utilicen la lectura intensiva, haciendo análisis, síntesis, comprendiendo, interpretándola, les va a ayudar bastante con respecto a cultura, significados, temáticas. Les va a ayudar mucho a poder tener una amplitud, un conocimiento más amplio de la experiencia lectora, de la interacción que se tenga con ese tipo de lecturas. Es preciso pues tener que hablar de las estrategias didácticas que se enseña para poder comprender mejor un texto. Estas estrategias que fueron muy bien presentadas también por Isabel Solé y que nos dice que debemos de procurar, nos implica tener que hacer un acercamiento a la lectura en 3 momentos: antes de leer, durante la lectura y después de leer, para que así nosotros podamos ir preparando el camino, la motivación, la predisposición del lector a poder entender mejor un texto leído. Antes de la lectura, estas estrategias pueden empezar respondiendo a preguntas tales como ¿de qué trata el tema? ¿O qué quiero aprender? Otra estrategia puede ser hacer predicciones de los títulos, dibujos o
ilustraciones que presentan un texto. También pueden realizarse predicciones sobre el contenido del tema, generando tipos de preguntas respecto a la estructura, al tema, ¿no? Al tema del cual trata el texto, determinar el género discursivo que conlleva a una tipología textual, conocer la finalidad de la lectura, es decir, para qué leo, quién lo escribe y para qué o con qué finalidad tiene el discurso, etcétera, ¿no? Entre otros aspectos. Y también para activar conocimientos previos, es decir, ver la relación que existe entre el texto que estoy leyendo y otros que ya por experiencia yo haya leído y que me permiten hilar, conectar temáticas, similitudes en algunos personajes, contextos, situaciones o también algunas inconsistencias que se pueda presentar sobre el tema del cual uno está tratando. Durante la lectura, las estrategias más recomendadas son formular hipótesis y hacer predicciones sobre el texto. ¿De qué tratará la historia? Si las ilustraciones guardan relación con el texto, si ayudan a comprender mejor o ayudan a interpretar mejor el texto, ayudan a tener una acotación fundamental para que el lector pueda entender sobre el tema. Se pueden hacer preguntas, por ejemplo, si el texto es narrativo, si está uno de acuerdo con la actitud del personaje o si considera que la situación, la consecuencia del personaje se da de una u otra manera. Aclarar dudas sobre situaciones, se puede hacer preguntas sobre eso también. Durante el texto también se puede resumir durante la lectura se puede resumir el texto leído, hacer un resumen y diciendo, obviamente, basándose en aspectos más relevantes, releer palabras confusas e ir descubriendo su significado a partir del contexto que les va a ayudar a inferir. Se puede consultar también el diccionario cuando no es muy claro este contexto. Pensar en voz alta es otra estrategia para asegurar que estamos comprendiendo. Eso va a depender mucho del estilo de aprendizaje que tenga cada persona. Crear imágenes mentales para visualizar descripciones vagas. Esto ayuda mucho a que conforme uno vaya leyendo, ir imaginando cómo es que están sucediéndose los hechos, si es un texto narrativo, si es un texto informativo, también hacerse concepciones gráficas y de esa manera formándose imágenes hipotéticas también para que después de terminado el texto puedan ser corroboradas con la información. Las estrategias después de la lectura conciernen hacer resúmenes, ordenar o reducir las ideas más importantes del texto, de manera que haya una secuencia lógica de ellos sin perder esa secuencia lógica. Parafrasear lo que uno ha leído, decirlo con sus propias palabras, es una muy buena forma también de poder demostrar la comprensión de un texto, hacer esquemas de cualquier tipo de organizador visual que permita diseñar los aspectos más importantes de una lectura. Pueden ser mapas conceptuales, mentales,
dependiendo del tipo de lectura que se haya leído, y relacionarlo, ¿no? Puede ser relacionar hechos, ideas, datos. Eso también nos va a ayudar a poder entender mejor un texto. Todos estos aspectos es preciso que nosotros como docentes encaminemos a nuestros estudiantes, porque esto nos va a ayudar o les va a ayudar a que ellos puedan generar, ampliar la atención, la motivación, ir preparando el camino, desarrollar esas habilidades cognitivas y preparándolas para que pueda asimilar esa información nueva, pueda interpretar esa información nueva, pueda contrastar esa información nueva con los saberes previos que el estudiante tenga, y de esa manera poder ir aprendiendo más, ir ampliando su bagaje cultural, la información que el estudiante tenga sobre un determinado tema. Vamos a pasar ahora a las estrategias para desarrollar la lectura inferencial. Hay preguntas que son muy frecuentes en cuanto a poder impulsar el desarrollo de esta competencia, para que el estudiante pueda ir desarrollando esta habilidad de poder inferir textos o lecturas. Preguntas tales como ¿qué pasaría antes de? Y si nos damos cuenta son un tipo de preguntas predictivas que se puede encaminar en el desarrollo de la lectura. ¿Qué significa? Que podría ser una palabra, un enunciado, un dicho, una frase. ¿Por qué? Ese por qué de esta situación, por qué Camila se comporta de esta manera, por qué te dice que, ¿no? Algún enunciado, porque dando alguna interpretación sobre consecuencias. ¿Cómo podrías? Ahí hay que un poquito poner en consideración situaciones, poner al lector en consideraciones sobre ciertas situaciones que se presenten en un texto. ¿Qué otro título le pondrías, por ejemplo, a una lectura? ¿Cuál es el tema? ¿De qué trata la lectura? ¿Qué diferencias o semejanzas hay? Obviamente dependiendo de los aspectos que presente una lectura, de la información que pueda presentar o de los personajes que pueda presentar, dependiendo del tipo de texto, o los argumentos también, si es un texto argumentativo. ¿A qué se refiere cuando? Es otro tipo de pregunta, a situaciones precisas del contenido de un texto. ¿Cuál es el motivo? ¿Qué relación habrá? ¿Qué conclusiones? ¿Qué crees? ¿Qué crees? No se refiere a opinión, sino a situaciones. ¿Qué crees que suceda después de? ¿No? Teniendo en cuenta que el nivel inferencial, recordemos que parte de datos evidentes. Yo hago conclusiones, yo hago deducciones a partir de datos evidentes. Eso es algo que tiene que quedar bien claro, no es que se me ocurre a mí, ¿no? Sino que las pistas que me da la propia lectura, los datos, hechos, situaciones que me da la misma lectura, me conlleva a mí a hacer deducciones y conclusiones y poder responder a este tipo de preguntas de nivel inferencial. Una de las estrategias que podemos presentar aquí son muchas, el tiempo no nos va a dar para poder hablar de todas las estrategias que existen, pero por lo menos vamos a dar las más propicias que les puedan ayudar a fomentar en los estudiantes
el desarrollo de esta habilidad. La primera es el cuadro de lluvia de saberes previos, llamado Recuerdo que. Este cuadro en una clase presencial le podríamos entregar a los estudiantes una hoja que contenga algunas columnas y en el cual se señale cuál es el tema. Se puede colocar aquí el tema y se le pregunta: he visto, he leído, me han contado, me ha pasado, creo que. Si imaginemos que mi tema es Cristóbal Colón, podría ser pregunta, ¿no? He visto a Cristóbal Colón, he leído sobre Cristóbal Colón, me han contado sobre Cristóbal Colón, en fin, ¿no? Y el estudiante va en el siguiente cuadro respondiendo de acuerdo a sus saberes previos sobre el tema tratado. En una educación a distancia como la que estamos llevando, podríamos desarrollar esas preguntas a través de un formulario. Este es el formulario y podríamos invitar al estudiante a responder esas preguntas. Decía yo como ejemplo Cristóbal Colón, y entonces tendremos aquí: ¿qué he visto sobre Cristóbal Colón? El estudiante tendrá que responder lo que haya visto, una figura, he visto una imagen, una película, un libro, en fin. ¿Qué he leído sobre Cristóbal Colón? Puede que no haya leído, puede que sí haya leído en un libro de historia, puede que haya visto una revista, un cómic sobre él, ¿no? ¿Qué me han contado sobre Cristóbal Colón? De repente recuerde en años anteriores o otra profesora que le ha hablado sobre el tema, de repente a sus padres, de repente cuando de un museo, en fin, ¿no? ¿Qué me han contado sobre Cristóbal Colón? ¿Qué me han pasado sobre Cristóbal Colón? De repente puede que haya pasado una anécdota, haya visto un video, haya ido al cine, una película, en fin, ¿no? Creo que Cristóbal Colón, y aquí ya va él dándose la idea de quién puede ser, lo que recuerda, lo que cree que es Cristóbal Colón, ¿no? Esa es una forma que podríamos nosotros ir desarrollando este tipo de inferencia predictiva antes de la lectura. Claro está que después de ello tendríamos que nosotros mostrarle al estudiante ya la lectura sobre Cristóbal Colón y después hacer otro tipo de preguntas también inferenciales que nos puede ayudar a comprender mejor el texto. Esta es otra estrategia para desarrollar la lectura inferencial. Se llama guía de anticipación-reacción. ¿En qué consiste? Consiste que tiene en la parte superior se escribe el tema, en este caso le he puesto como tema ejemplo el desarrollo del feto durante la gestación. Y en una parte izquierda, margen izquierdo, como pueden ver acá, se coloca anticipación, que es antes de leer, y va a responder solamente el estudiante sí o no, dependiendo a esta guía de preguntas que entra en el medio. Aquí he puesto las mismas anticipación. En un formulario Google, donde las preguntas se encuentran acá antes de la lectura, ¿no? ¿Qué se sabe? Pongo preguntas predictivas y la respuesta solamente incluye un sí y un no. En el medio queda la parte de la lectura, ¿no? Es el antes de la lectura,
durante la lectura y después de la lectura. Dice anticipación-reacción, ¿por qué? Porque antes de la lectura se precisan preguntas predictivas y después de la lectura reacciones también a esa lectura, que son las mismas preguntas. Por ejemplo, si el tema es desarrollo del feto durante la gestación, una primera pregunta es: ¿se sabe poco sobre cómo se desarrolla el feto en el útero? El estudiante dirá sí, si es que sabe, o no, si es que no sabe. ¿Fumar nos pone en peligro al bebé? Sí, si sabe, o no, si no sabe. Las niñas y los niños desarrollan de diferente manera en el útero materno. Dependiendo, elegirán una de las dos respuestas. ¿Tomar cerveza cuando se está embarazada es normal? Considerar sí o no, dependiendo de los saberes previos que tenga el niño o niña. Los bebés no escuchan nada desde el útero. También obviamente consideran sí o no. Como es un formulario Google, primero viene la parte de las preguntas, marcan la siguiente página y les pueden presentar después la lectura. En este caso elegí yo una infografía, la lectura con toda la información que puede dar sobre el tema, que tiene que guardar relación con las preguntas previas que estoy haciendo. Una vez que lee, pasa a la siguiente página del mismo formulario y responde las mismas preguntas que se hicieron anteriormente. Pero en esta oportunidad ya esas preguntas quizás vayan a ser diferentes porque ya ha leído la información, entonces va a tener mayor confrontación de lo que sabía antes con lo que ya sabe ahora después de haber leído este texto. Otra estrategia para desarrollar lectura inferencial son organizadores visuales, que también son anticipadores o de resumen. ¿Por qué decimos anticipadores? Porque antes de la lectura yo puedo hacer un organizador visual con todos los conocimientos previos que tengo del tema que se va a leer. Y una vez que se ha leído la información de ese texto, vuelvo a hacer el mismo organizador, porque tendría que ser el mismo que he realizado, pero ya con la información completa después de haber leído. También nos sirve para confrontar mis saberes previos, la nueva información, y ahí viene la etapa de asimilación o acomodación del nuevo saber. En este caso es importante que se utilice, si el estudiante para la anticipación previa utiliza un mapa mental, para la posterior información o resumen de su texto también tiene que ser el mismo mapa mental. De esa manera va a poder confrontar qué sabía yo antes y qué sé yo ahora. Y le va a servir también para poder hacer su propio metacognición, para que pueda ir viendo cómo ha sido el proceso de su aprendizaje. Esta es una forma de poder utilizar estos anticipadores visuales de resumen de manera digital, utilizando organizadores en línea, que puede ser en este caso he puesto Smile, y muchos otros organizadores en línea gratuitos que pueden ser utilizados por los estudiantes, teniendo en cuenta la enseñanza que estamos teniendo de manera remota o a distancia. Pasamos ahora a lo que es estrategias para desarrollar la lectura crítica, que es otro nivel de comprensión lectora. Este nivel ya requiere de mayor información, conocimiento del tema, ya es de apropiación de una opinión respecto del tema
o texto que ha leído. Aquí las preguntas críticas pueden ser: ¿crees que es? ¿Qué opinas? ¿Cómo crees que? ¿Cómo podrías calificar? ¿Qué hubieras hecho? ¿Cómo te parece? ¿Cómo debería ser? ¿Crees que? ¿Qué te parece? ¿Cómo calificarías? ¿Qué piensas de? Si nos damos cuenta, aquí lo importante es, por un lado, el pensamiento, la opinión, la crítica que hace el lector del texto que lee, pero también es importante la fundamentación. No decir, me parece que el autor se ha equivocado o no estoy de acuerdo con el pensamiento del autor sobre este tema, sino decir el por qué no estoy de acuerdo, cuáles son mis argumentos, cuál es la información previa que yo tengo o la contrastación que hago del pensamiento de ese autor. Aquí es importante que los estudiantes puedan sustentar sus argumentos, es decir, el famoso por qué. Si una de las preguntas podría ser: ¿qué piensas del final de esta historia? Si es un texto narrativo, ¿qué piensas del final de esta historia, del conflicto de esta historia? Final puede ser también. Entonces el lector tendría que dar el argumento. Yo pienso, o no estoy de acuerdo que haya terminado de esa manera, yo hubiese hecho que el final fuera de esa otra manera, por estas razones, podría ser, o considero que debería haber sido de esta forma, por estas razones. Son aspectos que al llegar a este nivel el estudiante pues puede corroborar, estar de acuerdo, puede refutar o no estar de acuerdo con lo que dice el autor, la forma como escribe el autor, cómo lo presenta el texto, cómo presenta el autor, o también el tipo de formato que puede estar presentando. Con respecto a la modalidad a distancia que estamos desarrollando ahora, para poder practicar como estrategia, hacerle que los estudiantes desarrollen o escriban sus comentarios, sus opiniones, podríamos hacer uso del blog, en el cual podríamos mostrar allí el texto, que en este caso yo he puesto infografía, pero puede ser un texto, puede ser un video, puede ser un organizador, y a partir de esa información un texto narrativo también puede ser. Entonces cualquier tipo de texto y en cualquier formato puedo presentarlo y solicitarle que el estudiante haga un comentario sobre eso. Pero aquí sí hay que hacerle énfasis en el que tiene que dejar no solamente el comentario simple, sino fundamentando qué piensa y el por qué piensa de esa manera. Y nosotros podemos ir orientándole a través de algunas preguntas, inclusive después del texto podemos ponerle una o dos preguntas. Creo que con una para empezar podríamos encajar. ¿Qué opinión te merece? ¿Consideras que ese texto es importante, por ejemplo?
¿Qué harías tú en este caso? También puede ser la pregunta para que él pueda fundamentar. Es una buena estrategia y recurso en este caso para poder ir apoyándonos nosotros en esta educación a distancia y que pueda el estudiante también ir desarrollando este tipo de lectura o este tipo de opiniones, que se vaya fomentando, vaya practicando cómo es que debe responder a este tipo de preguntas. También pueden utilizar un formulario de Google Drive y en el mismo formulario hacerle la pregunta: ¿consideras importante esta información? ¿Por qué? Y allí el estudiante podrá responder. Yo le pongo siempre el por qué, ya que como está orientado esta información va dirigido más a los docentes de educación primaria, entonces siempre a los estudiantes hay que irle ayudándole a que se forme esa opinión. El por qué, la palabra por qué los va a ayudar a que ellos puedan continuar, no solo en decir lo que pienso, sino el por qué lo pienso así, en qué me baso, en qué experiencia, ¿no? Esas cositas son las que tenemos que ir enfatizando mucho en ellos, y de esa manera también hacerse que el estudiante se pueda asimilar ese tipo de opiniones, que se le vaya haciendo hábito. Tal es así que va a llegar un momento en que ya no es necesario que se le diga o que se le ponga el porqué, simplemente ellos van a poder dar una opinión sustentando con argumentos sólidos, lógicos, coherentes sobre un determinado tema. Podríamos empezar con ejercicios comunes dependiendo del grado y el nivel en que se encuentren los niños. Empezar con situaciones del propio contexto, de su propia realidad. ¿Qué plato te gusta más? ¿Te gusta el pescado? ¿Por qué no te gusta o por qué sí te gusta? ¿No? Aspectos que tenemos que ir haciendo que pueda ir diciendo, empezando por aspectos comunes para ir poco a poco incentivándolos en la elaboración de este tipo de respuestas con una fundamentación coherente a lo que se le está preguntando. Otra estrategia para poder desarrollar la lecturas inferenciales son los audiolibros, que también es un recurso que pueden utilizar. Existen varias páginas de audiolibros que son libres, otras que obviamente no lo son, pero es un recurso más que con lo que se cuenta, y en esta dirección podemos encontrar libros para todas las edades y desarrollar también otro aspecto importante, que es la capacidad de escucha. Los estudiantes tienen que aprender a ir desarrollando sus procesos cognitivos como la atención, la memoria, la retención, y eso lo vamos a ayudar justamente con los audios para que ellos puedan llevar a cabo estos procesos cognitivos, y de esa manera también aprendamos a escuchar, que es una de las falencias que se tiene en nuestra sociedad y en el área de comunicación también, ¿no? Solemos o nos gusta mucho hablar y pocas veces sabemos escuchar adecuadamente. Entonces hay que hacerle ir incentivando esa habilidad también a los estudiantes, que puedan escuchar, y a través también podemos hacerles preguntas predictivas, preguntas
finales, ¿no? Criteriales sobre todo, nos puede ayudar bastante el hacer preguntas criteriales a partir de los audiolibros. Esta es otra página de audiolibros que también me presento para que ustedes puedan revisar y ver y poder tener otros recursos más que utilizar. A continuación le presento las herramientas digitales de Corefo. Ediciones Corefo tiene dentro de sus materiales mucha y rica y variada información para poder trabajar este tipo de habilidades y desarrollar de una mejor manera lo que son las comprensiones de textos tanto de nivel literal como, inferencial como criterial. Corefo tiene una página, como ya ustedes conocen, de Learning, donde podemos encontrar los libros e información que nos ayuda a poder de manera digital, ahora están todos digitales y podamos nosotros también tener acceso a ellos y nuestros estudiantes también puedan ejercitarse en la práctica de estas habilidades de lectura. Por ejemplo, he cogido a manera de ejemplo el libro de comunicación de quinto grado, donde tiene acá, presenta su libro de actividades. Le he puesto uno para tomarlo como primer ejemplo y ver qué nos proporciona ese texto o de qué manera nos puede ayudar a nosotros a desarrollar los niveles de comprensión lectora. Acá tenemos y ya nos brinda toda una gama de estrategias y preparación de preguntas pertinentes para el desarrollo de este nivel de lectura. Acá nos brinda ya las preguntas que nos brinda inferencias previas antes de la lectura, preguntas que tienen que ver con el durante de la lectura, otros ejercicios que nos va a ayudar a relacionar, a buscar información parafraseando, a escribir con nuestras propias palabras lo que hemos entendido del texto, que nos va a ayudar justamente a ordenar nuestras ideas, a tomar aspectos importantes, utilizar otras estrategias de enseñanza que pueden ser técnicas también de lecturas que nos pueda ir ayudando a poder utilizarlo como herramienta y poder llegar a una mejor comprensión de un texto. Aquí está la página de la que he cogido he cogido este ejemplo para que ustedes puedan visualizar. Aquí también tenemos el después de la lectura, tanto en este caso la retención, el análisis a través de un organizador gráfico, que es una muy buena estrategia para poder desarrollar la comprensión de textos, la asimilación, preguntas inferenciales, valorativas, explicativas, que también tienen que ver mucho con los niveles inferenciales y criteriales. En este segundo ejemplo tenemos razonamiento verbal, que también nos muestra recursos que nos ayudan a poder ejercitar esta habilidad de comprender textos, comprender un texto, siempre teniendo en cuenta esos momentos o esas estrategias, el antes de la lectura, el durante la lectura y el después de la lectura, con haciendo énfasis a lo que es nivel inferencial, deduce, analiza y subraya, y el criterial reflexiona y responde. O sea, siempre nos hace énfasis en esos niveles que se requiere
poner mayor práctica, ejercitar, para poder prepararnos a una mejor, tener más preparados a nuestros estudiantes, no solamente para el desarrollo académico, sino también para que pueda prepararse en todos los aspectos de su vida diaria, porque también necesitamos tomar a veces decisiones y enseñar a los niños a tomar decisiones, y para ello necesita tener conocimientos previos, ver qué aspectos, qué datos, qué conlleva, qué es lo que tengo de información para que con ese conocimiento pueda tomar alguna decisión que les sea mucho más beneficiosa en cualquier etapa de la vida. Aquí también tenemos una autoevaluación y retos que ellos mismos también pueden ir practicando, ejerciendo con textos que les va a ayudar mucho y pueden ser muy bien aprovechados por los docentes. Acá hay otros recursos que es muy interesante, que en el Big Learning tiene esos 9 puntitos aquí, y cuando le damos clic nos abre una gama de posibilidades y de recursos que también podemos aprovechar. Es encerrado eso que dice juegos de comprensión lectora. Cuando le damos clic a ese juego de comprensión lectora, se nos abre una página que se encuentra en internet, que es libre, donde podemos encontrar varios textos como estos, donde podemos presentar a los estudiantes diferentes actividades en PDF, fichas, ¿no? O ustedes también podrían utilizar estos recursos y brindarle a los estudiantes toda una gama de posibilidades para que ellos puedan de manera interactiva, de manera agradable, con textos que son de su edad, atractivos, y puedan ir también ejerciendo y practicando estas lecturas, estos niveles, puedan ir reforzando estos niveles de comprensión, tanto literal como criterial. Como tercer ejemplo, tenemos también material de apoyo, y está también en los Big Learning, y en este caso elegí la lectura Festival Homenaje a los Granos del Perú. Y bueno, y aquí tenemos una infografía que también tiene actividades de manera interactiva, son cortas, pequeñas, pero que ayudan mucho a desarrollar justamente estos niveles de comprensión, en donde a partir de la lectura ellos pueden ir respondiendo a preguntas, ¿no? Van respondiendo a preguntas que tienen 4 páginas básicamente, y tienen pues niveles tanto de inferencia como de criterio o criterial. Hay otros recursos que no son los únicos, pero hay otros que también les puedo mostrar para poder ejercitar esta comprensión lectora, y que los niños y niñas de nivel primario, y por qué no también secundaria, hay otros digamos, recursos que también son para ellos, que puedan ir ejercitando, como por ejemplo las adivinanzas. Las adivinanzas es un muy buen recurso para que los niños y niñas puedan desarrollar el nivel de comprensión inferencial o las inferencias, ya que las adivinanzas nos dan pautas, nos dan algunos datos, y a partir de esos datos el niño va a tener que adivinar cuál es a qué se refiere, de qué está tratando, de quién están hablando.
Entonces eso les va a ayudar a ejercitar justamente este nivel de comprensión de textos inferenciales. Otro aspecto que también es un recurso, ¿no?, Aprende Español, que está en línea y que pueden utilizar para ejercitar lecturas. Hay muchas lecturas, algunas son lecturas más ejercicios y audios, son interactivos en línea que los estudiantes pueden utilizar. Ustedes también como maestro pueden apoyarse de eso y hacer un poco más divertida, interactiva, motivadora esas actividades hoy en día que estamos tan, digamos, trabajando de manera a distancia con los estudiantes. Acá se presentan textos de comprensión. Acá el considerado nivel elemental, hay de diferentes niveles. Acá pueden ver los índices y que ustedes pueden utilizar también estas herramientas y puedan ir propiciando en ellos lo que es la comprensión de textos de estos niveles. Este es otro aspecto que tiene que ver también con otra forma de completar rellenando datos a partir de una lectura, ¿no? Son todos esos los aspectos que se tienen para poder desarrollar esta comprensión de textos tanto en el nivel literal como criterial. Bien, entonces antes de pasar a la ronda de preguntas, lo que sí quiero enfatizar mucho y dejar a manera de conclusión que nosotros tenemos que, como docentes, realizar estos dos aspectos, propiciar en los estudiantes estos dos tipos de lectura. Por un lado tenemos la lectura, como lo llama Casani, extensiva, en la cual por gusto, por motivación, por propia motivación del niño, puede elegir leer algo que a él le guste. Puede ser textos narrativos, puede ser cuentos, leyendas, un cómic, ¿no? Son lecturas que a él le puedan agradar e interesar y que lo hace simplemente por el gusto de leer y es de manera espontánea. Eso es importante incentivar en ellos, primero, la práctica o el gusto por leer. Cuando este niño ya tiene esa práctica, ese gusto por leer, cuando las lecturas que le hemos brindado han sido bastante atractivas para él, entonces ya podemos pasar a la segunda parte, que es también, o paralela, que podemos pasar también al otro lado, que es el tipo de, digamos, lectura intensiva, cuando ya lo hacemos de manera didáctica, cuando ya nosotros utilizamos todo tipo de estrategias con la finalidad de desarrollar en los estudiantes niveles de comprensión lectora. Y cuando ya le damos todas estas herramientas, estas estrategias delante, durante y después de la lectura, cuando le trabajamos todas estas, combinamos recursos, estrategias, actividades y podemos ir haciendo que ellos día a día vayan practicando, porque no hay otra mejor forma que aprender que a través de la práctica cotidiana, y de esa manera podemos lograr que nuestros estudiantes puedan tener mejores niveles de comprensión. Y en esta situación
ya sea de manera virtual, como lo estamos haciendo ahora a distancia, o ya en su momento presencial cuando se renueven, podamos renovar o regresar a las aulas. Igual se tiene que propiciar siempre estos tipos de estrategias para poder seguir motivándolos, incentivándolos y no hacerlos tan tediosas, ¿no? Sino más bien atractivas. Yo creo que aquí está en primer lugar eh, el key del asunto. Tratar de que los textos que ellos lean sean motivadores, sean de su edad. Hay que saber elegir textos que sean de su edad, de los gustos, de sus preferencias, para de esa manera buscar pretextos de que no tengan rechazo ante el texto, ante la lectura, que no sean pesados ni tediosos, sino hacerlo mucho más amenos. Y cada vez que ya tengan ese hábito, se acerquen más a la lectura, cuando ya se haya hecho un hábito, es más fácil que podamos ir con ellos ya analizando de una manera mucho más intensa y minuciosa los niveles de comprensión lectora. Es, eh, es Para terminar, es preciso que nosotros pongamos de nuestra parte y trabajemos con ellos. Corefo les muestra muchas herramientas. Hay también en la web muchas herramientas y sé que ustedes por su propia experiencia también tienen muchas estrategias y herramientas que es bueno compartirla. Una vez más agradeciendo como siempre a su preferencia y también que nos sigan ustedes acompañando en todas estas conferencias que tenemos para ustedes y agradecidos también de Ediciones Corefo por poder contar con esta gran ayuda que tiene para ustedes y el compromiso que siempre Ediciones Corefo y ustedes también tenemos juntos por los niños y por la juventud de nuestro país. Muy buenas noches y hasta otra oportunidad.